gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Febrero de 1916, Alemania lanza una ofensiva masiva contra esta fortaleza francesa, no solo para desgastar al enemigo, sino para quebrar su moral. Lo que el alto mando alemán planeó como una operación rápida se convertiría en un infierno en 10 meses, un torbellino de fuego, barro y muerte que dejó más de 700.000 bajas. La batalla de Verdún, que duraría del 21 de febrero al 18 de diciembre del 16, fue un punto de inflexión en la Primera Guerra Mundial, no solo por su duración y su costo humano, sino por un diseño estratégico diferente y su impacto en la doctrina militar. Y para hablar de esta batalla tan simbólica, como no, tenemos a Ismael López, autor de La Guerra de las Trincheras. ¿Qué tal estás? Buenas, Dani, ¿qué tal estás? Pues mira, aquí estamos otra vez contentos de estar en esta casa y grabar un programa que yo creo que como todo va a ser muy interesante y sobre todo va a ser largo y sangriento como fue la Primera Guerra Mundial. Desde luego, yo creo que es un poco la imagen de la propia Primera Guerra Mundial: trincheras, sangre, gases, todo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y esta batalla más todavía, ¿no? Es verdad que Verdún fue la primera gran batalla de 1916, pero bajo su estela pues seguirán otras con la misma dinámica, con el mismo horror, con esas trincheras lodadas, con esa artillería golpeando sin cesar día y noche y bueno, ¿no? Y unos nervios que cada vez están menos fuertes y más tiemblan los soldados esperando a ver qué les llega, ¿no? Qué les depara el destino. Desde luego, debe ser horrible, ¿no? De esperar un silbato en una trinchera y a ver qué pasa. Totalmente. Igual que la guerra de movimiento tuvo en 1914 pues una sangría idéntica y tenía sus propias dinámicas, pues la guerra de trincheras pues tiene también su horror, tiene su... Pues bueno, también unas dinámicas en las cuales los soldados tuvieron que acostumbrarse, entre comillas esto de acostumbrarse, porque está ya estudiado que los nervios aguantan hasta cierto punto. Y bueno, escuchar un silbato que significa un ataque a la trinchera enemiga o un contraataque, y más en esta batalla, en concreto en esta batalla que Francia se jugaba bastante, pues tuvo que ser algo terrible a la vez que increíble, ¿no? Porque, wow, sorprende muchísimo, ¿no? Cuando lees testimonios y esto de esta jornada, bueno, de estos 10 meses, sí. Es que parece poco, pero es que son 10 meses de batalla, uno se queda helado, de principio a fin. Bueno, y también para hablar de esto hemos sacado de las trincheras, porque eso ya lo defienden otros, a Esaú Rodríguez. Esaú, pues no, Esaú Rodríguez no ha salido todavía de la trinchera y me ha llegado un mensaje del alto mando de que ya regresará si no ha sido abatido en el contraataque, ¿vale? O sea que es posible que se nos añada. Pues un poquito más adelante. Y lo primero que te voy a preguntar es cómo estaba el frente en ese momento y cómo se concibe esa ofensiva.
Bueno, pues en 1916, a nivel estratégico en el frente occidental, es un año bastante movido. Es un año bastante movido y sobre todo es un año en el cual Alemania intenta recuperar la iniciativa en ese teatro. Porque recordemos, en 1914 Alemania ha lanzado una gran ofensiva, la batalla del Marne, o sea, toda la historia que conocemos de esa gran batalla de verano, en el cual los alemanes han sido rechazados y a partir de ahí pues se ha extendido una guerra de trincheras, una guerra de posiciones en la cual no ha habido grandes movimientos. Claro, esa iniciativa que tiene al inicio, valga la redundancia, Alemania, se ha perdido. En 1915 los aliados, Francia y Reino Unido han estado golpeando las trincheras, han estado golpeando las posiciones ganadas por los alemanes en 1914, que de hecho se han atrincherado en zonas de altitud, ¿no? Es decir, no han cogido los mejores sitios, por así decirlo, y los aliados pues intentan sacarlos de ahí, intentan hacerles retroceder hasta la frontera, otra vez hasta la frontera belga y de ahí pues hacia Alemania, ¿no? Una tarea hercúlea que en 1915 pues se va a cobrar decenas de miles de bajas, pero que esa iniciativa que han retomado los aliados dura un año, que suficiente es, pero a finales de septiembre de 1915 se ve que esas dinámicas, esos ataques, esas grandes ofensivas se agotan, aunque los aliados están preparando, para 1916 están preparando nuevas ofensivas, pero no tan seguidas, están planeando una gran ofensiva en el río Somme en 1916, pero los alemanes en este momento han recuperado oxígeno a lo largo de 1915 porque ellos no lanzan ningún ataque en 1915, a excepción del lanzado en Ypres el 22 de abril, en el cual se usa por primera vez el gas cloro como arma química. Pero en 1916 ellos han planificado, o más bien en el invierno de 1915 a 1916, pues quieren retomar esa iniciativa y estudian la manera de poder golpear Francia, de poder golpear las entrañas de la República Francesa para doblegarla, para hacer que se siente en la mesa de negociaciones. Es un año que empieza, como digo, muy movido. La batalla de Verdún, recordemos, empieza el 21 de febrero a las 7 de la mañana. O sea, literalmente el año nuevo, vale, ya había pasado, pero que no estamos todavía, ¿no? Entrando en el año. A mí me cuesta cada año más entrar en el nuevo año, ¿no? Después del 1 de enero, pues se hace cuesta arriba. Pues esta gente en 1916, en vez de estar ahí perezosos como nosotros, que nos cuesta venir de las Navidades, pues trabajaban a destajo por hacer unos planes que les sirviera para dar la vuelta a la tortilla. Las cosas han cambiado mucho también para los alemanes. En el este han triunfado, han tenido grandes batallas contra los rusos y les va, entre comillas, bastante bien. Han ayudado a su aliado austrohúngaro a rechazar las ofensivas lanzadas por la Stavka rusa. Y ahora ven, ¿no?, como el Estado Mayor, que está dirigido en este momento por Erich von Falkenhayn, que es un general frío, calculador, que ha sustituido a Helmut von Moltke, ¿vale? A Moltke el joven, como suele citarse en los libros. Y este general, lo primero que hay que decir aquí, antes de hablar y de entrar en la planificación de la batalla, es que antes de esto, dentro del OHL, ¿no?, del Gran Estado Mayor alemán, ha habido un debate, por así decirlo, interno, porque el generalato alemán, igual que pasará luego en España en la década de 1920 y 1930, pues se divide en dos facciones, ¿no? En esa facción que es gubernamental o africanista, en el caso de España, pues en el Estado Mayor alemán hay una facción que es orientalista, que prefiere ganar la guerra contra Rusia y luego ya darse la vuelta y combatir en el frente occidental, que de ahí no se van a mover los franceses ni los ingleses, de ahí no se va a mover nadie. Y por el contrario, pues hay una facción que es occidentalista, ¿no?, que dice, ¿para qué vas a ganar en Rusia si eso no va a servir para nada? Toda la carne en el asador está en Francia. Si ganamos aquí ahora mismo en 1916... da igual Rusia, se acabará la guerra porque los dos principales aliados, Francia y Reino Unido, si están de rodillas, Rusia sabemos que no va a aguantar. Entonces, en estas dos facciones, pues,
En este caso, Falkenhayn es occidentalista, se lleva el gato al agua y empieza a planificar junto con con sus colaboradores un ataque a Francia. Tienen una serie, vamos, es todo bastante rápido, o sea, estamos hablando de que a principios de diciembre Falkenhayn ya tiene la idea de atacar Francia, no sabe dónde, lo está explorando, está con un mapa desplegado en la mesa del cuartel general a ver cómo pueden resolver esta incógnita. Y aquí hay otro punto bastante llamativo y sobre todo que aporta a la batalla de Verdún, le aporta ese aura mejor un poco de misterio o de miticismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en diciembre de 1915, más concretamente en la Navidad de 1915, Falkenhayn, o eso al menos cita en sus memorias, porque ahora digo y adelanto, no se ha encontrado ese documento, dicen, o él cuenta, mejor dicho, que envió un mensaje al Kaiser Guillermo II y ahí le cuenta un poco la estrategia que va a llevar a partir de ahora en Occidente, ¿no? Ahí le cuenta todo el plan que todo el mundo seguro que lo tiene en mente y que se va a acordar ahora de desangrar Francia. Esa, digámoslo así, pone los pilares que van o los pilares fundamentales de lo que va a ser la guerra de desgaste a partir de 1916, ya sea después con batallas como el Somme, batallas como Arras en 1917 o la batalla de Chemin de Dasmes también en abril del 17. Son unas líneas, ¿no? Es un mensaje, bueno, no es tampoco muy extenso, pero ahí, digámoslo así, lo pone todo por escrito, de mira, voy a hacer esto, voy a mandar un ejército a Francia, estas divisiones, los vamos a machacar con la artillería y mientras ellos intentan salvar el territorio, nosotros nos vamos a quedar aquí quietecitos mientras los cañones les machacan y así cuando hagan un recuento, lo que van a ver es que nosotros hemos perdido 50.000, ellos han perdido 350.000 y claro, se van a dar cuenta de que la guerra es imposible de ganar, eso va a haber un factor social que va a pedir explicaciones al gobierno francés y bueno, en definitiva dice, con este plan voy a ganar la guerra, ¿no? Y se supone que el Kaiser Guillermo II digo, adelante, ¿no? Hay que llevarlo a cabo porque esto seguro que no sale muy bien. Como digo, no se ha encontrado este telegrama, el telegrama de Navidad que se suele citar en los libros y en los estudios que hay sobre la batalla, no se ha encontrado y todo apunta, los historiadores apuntan a que si existió de verdad, bueno, pues fue vale, pues una justificación de cómo quería llevar a cabo Falkenhayn la guerra en Francia. Y si no existe, y si no es el caso, ¿qué ocurre? Bueno, pues que es que los hechos históricos un poco, digámoslo así, van por esa línea. Van por ahí, no mintió. Lo que se supone que dijo al Kaiser fue luego lo que llevó a cabo en la vida real. Entonces, si fue una justificación suya de las memorias de posguerra que se publicaron en 1920 o 1921, si no recuerdo mal, bueno, tienen una parte de verdad dentro de lo que cabe. Entonces, ya he explicado esto, ya digo, los preparativos van muy rápido, en apenas 3 meses se refuerza el quinto ejército que lleva ahí apostado delante de la fortaleza de Verdún, hay una serie de obras para guardar todo el tema de provisiones, todo el tema de amunicionamiento, y uno se preguntará, ¿por qué Verdún? Claro, ahí está la gran pregunta. Bueno, el frente occidental ha habido ya muchas batallas en el frente occidental. En 1915 ha habido batallas en Artois, en la zona norte de Francia. Ha habido batallas en Bélgica, en el río Iser, y también ha habido batallas en Champaña, ¿no? En el sur de Francia, en la zona de Reims, de la ciudad de Reims. Y bueno, han visto que ahí las cosas a los franceses y a los ingleses pues no han ido muy bien. Y ven también que esa zona ha sido fortificada por el enemigo a conciencia, porque ha sido también fortificada toda la zona de Champaña y de Artois, porque nadie quiere una vuelta de los ejércitos alemanes intentando avanzar hacia París. Teniendo eso en cuenta, lo que hace Falkenhayn es decir, ¿cómo podemos golpear
el corazón de Francia sin dirigirnos a París, que sería la maniobra que todo el mundo esperaría. Y ellos eligen la fortaleza de Verdún. La fortaleza de Verdún en 1914, que poco se cita porque París se lleva todo el protagonismo, pero la batalla Verdún en 1914 ha defendido el flanco derecho de los aliados. Era una fortaleza imponente, era una fortaleza moderna, a pesar de lo que alguien pueda pensar que Verdún era como las fortalezas belgas que fueron voladas por los aires con los grandes cañones que llevaron allí los alemanes. Verdún era una fortaleza moderna, y esto quiere decir que los fuertes y las fortalezas belgas se habían quedado anticuadas para la artillería moderna, no habían sido actualizadas, para que nos hagamos una idea. Pero los franceses sí habían modernizado todas las obras que había en Verdún, en Fort Douaumont y en otra serie de fortificaciones. Se había, sabiendo de lo que había pasado en Bélgica, se había echado más cemento, más hormigón, se había echado más tierra encima de lo que viene siendo las estructuras para que fuera, ¿no? Para que para disipar, digo yo, exacto, la ¿no? explosión, sí. Para que las explosiones fueran amortiguadas. Entonces, claro, y encima tiene una dotación pues tiene una dotación bastante grande de cañones, y luego también tiene una guarnición propia. Tiene un ejército de unos 50.000 hombres que, hombre, comparado con los ejércitos que se están moviendo ahora no es mucho, pero que una fortaleza tenga a su cargo... Una guarnición que puede ser un cuerpo de ejército, claro, casi. Claro, pero que un ejército, que una fortaleza como Verdún tenga 50.000 hombres cubriéndola es bastante, porque normalmente pensamos en una fortaleza de a lo mejor que está protegida por 5.000 y no, esto era un ejército como, un cuerpo de ejército propiamente dicho, con varias divisiones que están solo encargadas de la protección de Verdún, o sea, están 100% en esa labor. Entonces, claro, dices, ¿y por qué atacó aquí los alemanes? Y si no parece un sitio bastante, ¿no?, lógico para atacar. Claro, aquí entra un poco la información que tenían los alemanes sobre Verdún, que es que desde 1915, teniendo muchas bajas los franceses en otro frente, desgastándose los cañones y había que sacar artillería de cualquier lado, pues Verdún se ha ido desmontando poco a poco. Y esa guarnición se ha ido disminuyendo y los puestos y la fortaleza y todas las trincheras y todo, pues al final están bajo mínimo. Literalmente a finales de 1915 Verdún se considera un frente tranquilo. Dice, te van a mandar a Verdún. Dice, pues genial, ¿no? Perfecto, me viene perfecto porque me han dicho que me vaya a Verdún, porque a mis 46 años aquí no me va a pasar nada, voy a estar tranquilísimo. Esto o acompañar al ejército de los Dardanelos, a la armada de los Dardanelos, no sabía cuál elegir. ¿Pero has dejado sola la trinchera esa que defendía Verdún por el suroeste o qué? No, me han dicho que si me voy al fuerte Douaumont me lo voy a pasar pipa. Fiesta todas las noches, juegos de campamento, o sea, muy bien. Hola, bienvenidos. Pues nada, me han dicho que que los mayores nos vayamos aquí a Verdún, que es una zona tranquila. Eso ya digo, o acompañar a los acorazados a los Dardanelos. No sabía qué hacer. Ismael, ¿qué me viene mejor? ¿Crees que aquí estaré más tranquilo, verdad? Yo creo que aquí vas a estar más tranquilo. Aquí vas a hacer la típica lumbre que hacen los scouts y hacen ahí las esponjas sí? esas. Sí, me lo he imaginado. Bueno, planificarás las galletitas para las chicas scouts. Me da tiempo a leer, sí. Incluso voy a escribir memorias, creo que sí. Tendrás luz de sobras, eso sí te digo, por la noche. O sea, vamos. Eso sí que te diga. Bueno, Sau, pues supongo que has escuchado un poquito, igual que nuestros oyentes, de que hemos elegido Verdún, de que ¿por qué Verdún? Y es que parece que no, puedes decir, bueno, puede ser, digamos, la retaguardia, digamos, el muelle de retroceso para aguantar una embestida. Y también, eso lo dijo Churchill, en un momento dado podían haber dejado Verdún y les habría ido mejor en cuanto a bajas y en esto, pero, parecía eso. Sin embargo, no, Verdún tenía un sabor especial, ¿no? Un saber especial para los franceses. Porque yo creo que ahí jugaban los alemanes, bueno, supongo que lo va a explicar. La psicología francesa la conocían mejor los franceses. Los alemanes, perdón, digo, sobre los franceses.
Sí. Sí, no. Aquí había un componente, como supongo que vas a explicar. Por supuesto. De vamos a atacar porque hay que desgastar, porque estamos en 1916, porque el 15 ha sido una catástrofe, no tenemos ideas novedosas. ¿Y si los gastamos? ¿Y si los ganamos por desgaste, ¿no? Por abandono del enemigo, como dice el boxeo, ¿no? Por abandono del contrincante, sería la idea, ¿no? Básicamente, es básicamente lo que está diciendo Esau, tanto en cuanto a el tema del simbolismo que es Verdún. Verdún, además, tiene simbolismo porque parte de la historia de Francia empieza en Verdún, con todo el tema de los carolingios y todo el tema de la época medieval. Esto también tiene mucha importancia. Y luego, lo más importante al final, en cualquier guerra, siempre es la cartera. Y si yo he invertido 800 millones de francos en modernizar unas estructuras y una fortaleza, no la voy a dejar ahora que me la conquiste el enemigo. La voy a defender también a ultranza, porque yo he hecho una inversión bastante grande en construir toda esta estructura, todas estas defensas y de mantener a una guarnición aquí. También lo que piensan los alemanes, por esa parte los franceses, ¿no? De defender Verdún. Y por otra parte los alemanes, ¿por qué querían también atacar Verdún? También, aparte del simbolismo que conocen los alemanes, que saben que Verdún va a ser defendida, es que la posición que tiene el quinto ejército alemán, que es el que rodea la fortaleza, permite, si tenemos en la cabeza el mapa, Verdún sería como una protuberancia, ¿no? Como un golfo, ¿no? Entrando ahí en la mar, ¿no? Sería pues algo así. Es decir, sería como una parte, ¿no? Como un islote, una península, mejor dicho, en el cual los franceses tienen una parte muy finita por la que conectan Verdún, y Verdún está rodeada de ejércitos alemanes. Entonces dice, esto es al pelo para un ataque, porque lo primero nos va a venir bien, por si hay avances y si al final... Ellos pensaban que, claro, que habría que bombardear, que había que hacer más bajas al enemigo de las que tenemos que tener nosotros. Pero, hombre, si se da la ocasión de que encima podemos avanzar, hombre, pues mejor que mejor. Que muchas guerras se han ganado por eso, decir, oye, hemos visto por aquí se puede pasar, y hemos visto y ha sido el destino que lo has provocado tú por otra cosa. Claro, bueno, pero siempre que no perdamos de vista cuál es el fin. Es decir, no vamos a ver como la Segunda Guerra Mundial con Stalingrado. El fin no era conquistar la ciudad, era ir a los campos petrolíferos, pero alguien se empeñó en que el fin era... De repente cambiamos el fin de la misión, ¿no? El objetivo táctico. Exacto, pero yo creo que sin adelantar un poco los acontecimientos... Siempre me pasa lo mismo, lo siento. Pero ya que viene esto a colación, sin adelantar los acontecimientos, sí, es que las batallas, ya sea la de Verdún, ya sea la del Somme, Stalingrado, el Marne, quizá el Marne no tanto porque duró menos, pero una batalla cuando empieza es que cobra vida. La propia batalla hace que los dos contrincantes se sumerjan en una serie de dinámicas de avances, retrocesos, de órdenes y contraórdenes, que el principio, el objetivo que tú tenías en la mente se te olvida, va cambiando. Entonces, Verdún es un poco eso, Stalingrado también es un poco eso, ¿no? Que Stalingrado en su momento, que esto también me hace muchísima gracia, no sé si os habéis dado cuenta cuando vais a una librería o yo qué sé, buscando por aquí un poco en Google, muchas veces, no sé qué, el Stalingrado de no sé cuántos, sí. ¿no? Pero el Stalingrado español, sí. Tal, ¿no? ¿Y cómo era en la época antes de Stalingrado? El Verdún de no sé qué. Exacto, muy bien visto, sí, señor. Exacto. De hecho, a la batalla de Stalingrado en su momento la llamaban el Verdún rojo, ¿no? Por el hecho de la Unión Soviética. Como definición me gusta, ¿eh? Es muy, claro, y de hecho cuando uno trae o lee sobre testimonios alemanes en Stalingrado, dice esto es como Verdún, ¿no? Es decir, al final, claro, nuestra memoria colectiva bebe más de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya sea por el cine, ya también sea por la importancia que tuvo la Segunda Guerra Mundial y que es más cercana a nosotros, que sustituye a lo de Verdún, que es que ahora iremos a los detalles, pero que digámoslo así, Verdún es un pequeño imán, no es un gran imán como París, pero fue un pequeño imán y que todas las condiciones
tácticas y operacionales, ¿no? Se dieron para que aquello pudiera funcionar. Táctico porque sabían que las fortificaciones, aunque eran gruesas y eran esto, se sabía, los alemanes sabían que había una disminución bastante grande de esa guarnición, se sabía que era un frente tranquilo, o sea, un ataque ahí no te lo esperas, los franceses se lo esperaban, pues claramente ¿dónde se lo esperaban? Pues en dirección a París, no se lo esperaban en otra zona. Y también porque ese quinto ejército, y esto no es cosa menor, ese quinto ejército tiene varias líneas de ferrocarril que tienen que recorrer mucho menos espacio hacia la retaguardia que, por ejemplo, en la protuberancia que hay en Soissons, ¿no? En cerca de París. El kilometraje es mucho menor, se va a poder llevar provisiones o ejército, refuerzo, mucho más rápido que si fuera en otro punto del mapa, porque está mucho más cerca de Alemania, está mucho más cerca de, bueno, por así decirlo, de la frontera. Pero una pregunta, ¿nadie del ejército del alto mando francés vio lo mismo que estaban viendo los franceses, los alemanes? Ahí es donde voy, que sí. Eso es que lo está explicando, digo, pero yo qué sé, estudié unos cuantos años en París, en la escuela de guerra, en la École de Guerre, alguien tenía que ver mapas y dice, hostia, esto canta mucho, ¿no? A este lado. Básicamente hubo gente que avisó, sobre todo... Vale. O sea, alguien se dio cuenta, me gusta. Sí. Claro, a ver, estas cosas también es una constante en la Primera Guerra Mundial y en cualquier conflicto. Siempre hay alguien que te dice, oye, yo creo que va a pasar esto, y dices, tú no tienes ni idea. Y de pronto pasa eso y peor todavía. Pues sí, en 1915, observando que Verdún iba perdiendo toda esa fortaleza en cuanto a piezas de artillería, en cuanto a soldados, y que a cambio lo que recibía era tropas que lo que necesitaban era un descanso y que iban a hacer una guarnición bastante floja allí, hombre, pues los que estaban a cargo el Estado Mayor francés, que estaba a cargo del campo, bueno, esto sería fortaleza, pero antes, vale, ya entrando un pelín de tecnicismo, Verdún había sido un campo atrincherado, que en francés campo atreché, ¿no? Que no sería campo atrincherado la traducción, esta es una traducción literal, pero que tenía una connotación de que era independiente del ejército de campaña. Era un ejército, la guarnición era independiente al ejército de maniobra que manejaba el Estado Mayor francés. O sea, el Estado Mayor francés no le podía meter mano a Verdún. Pero claro, Joffre, que además de ser un gran general en todos los sentidos, era también un tío que se sabía mover muy bien en la penumbra, en la mano negra, se consigue que de campo atrincherado pase a fortaleza simple y llanamente. Entonces ya ahí sí le pueden meter mano y puede sacar toda la artillería, todo el ejército y eso. Entonces, viendo esta disminución, viendo esta reducción de efectivos, es cuando dicen... aquí veremos a ver si no nos atacan aquí, ¿no? Le empiezan a decir a Joffre y Joffre, no hay pruebas ninguna. Claro, a principios de 1916, puestos de escucha, el reconocimiento aéreo, como que empieza a haber un trajín, empieza a escuchar que hay demasiadas obras en el otro lado. Bueno, esto es lo típico que se justifica de, bueno, están acondicionando sus trincheras y todas estas cosas. Sí. Pero no, estaban preparando una ofensiva en condiciones como que, vamos, de las que no se había visto desde 1914. Sí, y todavía haciendo frío, de verdad, porque en esa época y en ese trocito de Francia hace todavía frío, ¿no? Que dices, bueno, vamos a esperar al verano para las nuevas campañas, pero no, aquí ya se había roto todo. También, es decir, al final... Se unieron, como pasa siempre, repito, se unen una serie de factores en la cual hay un mando que está centrado, porque tampoco podemos culpar al Estado Mayor francés de que no estuviera observando Verdún. Ellos estaban planificando ya la gran ofensiva del Somme. Que fue más sangrienta y en menos tiempo que exacto. que esta. Hombre, esta lo que tiene una intensidad psicológica, si quieres, y puesta como una mitificación, ¿no? Y de duración de 10 meses. Por el Somme fue súper sangrienta, vamos.
Vamos, totalmente. Y de hecho sentó un precedente en todo lo que viene siendo la guerra de desgaste y de la concepción de lo que fue la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, porque tanto el Somme como Verdún van a ser las dos batallas clásicas y por excelencia de la Primera Guerra Mundial. Son las que siempre salen, son los dos nombres que siempre vamos a haber mencionado. No vamos a ver nadie va a mencionar la ofensiva de Arras en el 17 por los británicos. Nadie te va a mencionar eso. Y aún la Brusilov, porque la verdad, pendiéndolo mucho, fue también coetánea a esto, pero bueno, que fue 1,5 millones de bajas también, pero aquello sí que fue una batalla de movimiento absoluta. Vamos, claro. Cabalgada bestial, pero que esa ya haremos también episodio. Vamos a seguir con Verdún, y vamos a romper un par de mitos, yo creo, porque dicen que la fortificación ya nos ha roto uno de los mitos, que la fortificación sí, podía ser la base antigua, pero y al haber menos gente, pero fortificada, estaba bastante bien fortificada, está modernizada, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Y luego también, no solo Verdún, sino que, bueno, tú nos contarás también que hay un montón de pequeñas fortificaciones que van a aguantar meses de bombardeos y asedios sin caer, que también se decía, no, es que esas fortificaciones estaban obsoletas ya, esas no valían la pena. Pues no, esas también supongo que se habían reforzado y además protegían a los centros artilleros, ¿no? Supongo que había posiciones de artillería, ya no sé si fija o simplemente pues aquí está todo preparado para que pongamos nuestros cañones y disparar al enemigo, ¿no? Totalmente. O sea, al final Verdún es un mastodonte. es que es tal cual. O sea, es todo, digamos que tiene sus campos satélites, sus fortificaciones satélites, todo. Sus vías de comunicación, ya has dicho un ferrocarril que tiene, etcétera. Exacto. Tiene tanto el Douaumont, que es lo más conocido, que es la gran fortaleza, ¿sí? que vamos, que no hay que pensar, ¿no?, en la fortaleza que vemos desde lejos. Claramente estaba encima de una colina, ¿no?, de las colinas que bordeaban Verdún. Ahí en una de ellas estaba Douaumont, que si no recuerdo mal ocupaba 1.000 metros cuadrados por lo menos. O sea, era una barbaridad. O sea, dentro cabían tenía una guarnición enorme. Yo creo que eran 1.000 y pico soldados podían entrar dentro y aguantar durante un montón de tiempo. O sea, era una bestialidad. Pero aparte de eso, pues como tú has mencionado, hay obras menores, pero que siguen siendo igual de modernas, que siguen siendo igual están bien preparadas, tienen zonas de tiro, tienen zonas de cobertura, tienen zonas para moverse entre un lado y otro. O sea, está todo dispuesto para que si hubiera estado bien fortificada, y me refiero a la artillería, y bien guarnecida, la ofensiva alemana hubiera empezado mejor de otra forma. Y sobre todo eso. Pero, perdona, Ismael, por quizás estás hablando de que está muy bien preparada, pero ¿habían aprendido algo los franceses de cuando los alemanes empezaron a bombardear Lieja, Namur, Amberes, con aquellos mega obuses? Me estoy acordando ahora justo mientras explicaba de la Gran Berta. O sea, dijeron, oye, que esto hay que reforzarlo, o ya dijeron, estamos preparados para ello. De hecho, lo reforzaron. Sí, eso me lo imaginaba, porque como estabas haando de eso, sí, de que está en un territorio preparado, han dicho, oye, llevamos ya, que no llevan poco tiempo, llevan ya año y medio de guerra, o por lo menos año y un cuarto, sí. Aprobaron distintas reformas. Verdún se fue construyendo a lo largo de la paz armada, pero los franceses, al contrario de Bélgica, que tenía un presupuesto militar mucho menor, pues pudieron invertir ahí más milloncejos para echar, pues eso, más hormigón, más grava, más arena, más tierra. Por tanto, no podemos pensar en unos mandos ciegos, ¿verdad?, que siempre nos venden como ellos estaban ignorándolo todo y siempre era el elan y el avance con el... No, había gente que decía, oye, vamos a ver qué han hecho los alemanes porque nos han invadido el este de Francia estratégicamente. ¿En qué no me he equivocado, no? Francia al final tiene... el flanco derecho, si Verdún, ya digo, estuviera la han ido desguarneciendo, porque las ofensivas en Champaña, en Artois, pues ha habido miles de bajas y entonces han tenido que sacar hombres de donde fuera. Y por esa situación, pues Verdún se ha quedado más debilitada, pero lo que viene siendo la estructura,
lo que viene siendo eso, pues está totalmente preparada para resistir un ataque alemán. Pero están pensando diciendo, si nos atacan tenemos tiempo para llegar, vosotros aguantadnos, digamos esa vieja doctrina de vosotros aguantad, de hecho hay una posición avanzada, puesto perdido, ¿verdad? Como decían en la guerra, pero que llegamos, que nos dé tiempo al resto a replantearnos y a llegar con tiempo. No había tampoco, es verdad, un plan para... Bueno, el plan fue sobre esto, ¿no? Ahora hablaremos de ello, cómo fue el ataque alemán, pero no había tampoco un plan de contingencia previo a cómo podemos reforzar Verdún si la atacan. De hecho, el mando francés no tenía en su mente un ataque a Verdún, porque ¿para qué van a atacar los alemanes aquí? Si es que no va... Sí, que hay un simbolismo, que vale, que hemos invertido mucho dinero, como he comentado antes, pero estratégicamente, que es con lo que se busca, operacionalmente, vale, conquistas Verdún, vale, me quitas Verdún, vamos a poner esa hipótesis sobre la mesa de que se cumple. Vale, ¿hacia dónde vas? Porque París te queda a tomar viento. Va para otra dirección, sí. Claro, y hasta que llegas de camino a París, yo es que todavía no soy un ejército de esos camiones y eso que vamos a ver luego, sino, pero igualmente. Es que está pegado a Luxemburgo. Estás muy lejos, me puedo reforzar. Perdona, no lo había visto bien. Es que está pegado a Luxemburgo. No sé por qué siempre he imaginado Verdún más... Pero porque la estrategia al final parece que es otra. Yo pienso que también, yo creo que eso se llegó a probar porque también se podía romper el frente por ahí. En otra dirección, pero bueno, si le haces un pifostio importante, también los puedes llevar a la mesa de negociaciones. Claro, si ese era el plan original, ¿no? El plan original era que Alemania siempre había tenido durante la guerra, y más ahora, la artillería pesada alemana era la mejor del mundo, junto a algunos cañones de estos que hemos visto austriacos, ¿no? Austrohúngaros, que reventaron los Skoda de 305 milímetros, pero los alemanes tienen una artillería pesada muy abundante, mucho más que Francia se quedó con el 75 que era de campaña, de cañón, ¿no? De tiro rápido, magnífico, vamos. Magnífico, pero no es para una batalla, no para pero una la artillería pesada siempre va a imponerse sobre la artillería de campaña. Al menos en esto, a nivel táctico, es cierto que el 75 te destroza un batallón avanzando, te lo destroza. Pero a nivel de planificar una batalla, de hacer fuego contra batería, de destruir objetivos que están fortificados, la artillería pesada manda. Entonces, claro, lo que ellos creían, o los alemanes pensaban, es que con toda esa artillería pesada, que lo que más traen a Verdún, al quinto ejército, es baterías pesadas, es que lo que vamos a hacer es machacarles desde lejos y ya está. Hombre, claro, y lo dicho, si de pronto vemos que hay un descalabro en todo el frente y el ejército francés colapsa por la razón que sea, hombre, pues eso me ha gustado, por la razón que sea. Vamos en el plan de operaciones que si pasara algo, lo impensable, vamos a aprovecharlo. Claro. Y de hecho, y con esto, si queréis, vamos ya empezando. Al tiroteo, ¿no? Al bombardeo. El 21 de febrero a las 7 de la mañana estaría el típico Poilou ahí echándose el cigarro en Fort Douaumont, ¿no? Y de pronto, pues a las 7 de la mañana, pues vieron tronar una tormenta de acero impresionante que duró 6 horas y bombardearon toda la línea, ¿no? Toda la línea principal francesa, donde estaban esos pequeños puestos, esos pequeños búnkeres, como digo, poco guarnecidos. Y es que después de los alemanes no pararon durante 6 horas de bombardear con todas las baterías, que los testimonios de estas primeras horas son tremendos. Dice, aquello era como una orquesta, una orquesta sinfónica inmensa. Aquello de los cañones, es que estaba uno al lado del otro, ¿no? Que normalmente siempre, ¿no? En estas batallas, pues había separación por ese fuego de contrabatería. Pues aquí no, Aquí todo a piñón, un cañón cada 10 metros. Y cuando para ese bombardeo y avanzan las primeras tropas alemanas para iniciar el ataque, ¿no? Para que los franceses sepan que no es un bombardeo solo, sino que también hay un apartado humano detrás. Dice que de los búnkeres salían y de los refugios salían los franceses temblando, salían
mareados de todo lo que habían padecido durante esas horas. Claro, la confusión es tanta y la resistencia, que hay resistencia, poca, pero la hay. Los alemanes avanzan muy rápido hacia Douaumont, avanzan muy rápido. De hecho, justamente aquí ya se empiezan un poco, no quiero decir tampoco que se empiezan a torcer los planes, pero viendo la situación que han creado, viendo que va a ser un avance que ellos piensan que va a ser fácil, pues empiezan a meter infantería, empiezan a meter tropas de asalto, empiezan a moverse hacia Douaumont, empiezan a capturar, empiezan a tomar prisioneros, a capturar posiciones, y en los días siguientes, al 21 de febrero, hay dos consecuencias. Lo primero, los alemanes siguen avanzando y toman Douaumont. Cualquiera, después de estar hablando media hora de Douaumont y de la fortaleza que era, y cualquiera esperaría una resistencia a ultranza en la cual cuesta de narices hacer que se rinda la guarnición, por lo que eran muy poquitos, que eran yo creo que menos unos 100 hombres o algo así. Dicen, bueno, pues a lo mejor aguantaron dentro. Para nada, las tropas de asalto alemanas avanzan muy rápido, empiezan a moverse entre las trincheras destruidas y llegan al pie de Douaumont, que de hecho, esto me sorprendió leerlo, estaba protegido además para contra temas de infantería, tenía una verja eléctrica, estaba electrificado. Claro, sí, tenía una verja electrificada alrededor de la fortaleza para evitar que a lo mejor la infantería enemiga pues se acercara o pudiera subirse encima, ¿no?, de las estructuras más fácil de lo que podría haber sido si no estuviera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el bombardeo ha sido tan grande que no, ya sabemos, ¿no?, que eso no va a mantenerse en pie, ¿no?, ese sistema, pero bueno, me pareció curioso. Y total, que las tropas de asalto alemanas llegan, en esos primeros 4 días, llegan al borde de la fortaleza. De hecho están, dice, ¿por dónde entramos? Y justamente un obús ha dado justamente en un sitio donde a lo mejor el grosor de las paredes de los refuerzos no era el adecuado, y se ha venido abajo y ha hecho un hueco por el que cabe un hombre. Entonces por ahí se empiezan a colar tropas y descubren que dentro no hay nadie. No hay apenas nadie. De hecho aguantan unos pocos soldados franceses que se rinden, y en esa primera semana de febrero, bueno, en esa última semana de febrero, que es la primera de la batalla, los alemanes alcanzan no todos sus objetivos, pero sí alcanzan el máximo, ¿no?, la máxima distancia que van a llegar en toda la batalla, que va a durar 10 meses. O sea, en esa primera semana se conquista todo el territorio, que luego se va a mantener durante 10 meses. Porque es verdad que a partir de entonces, y ahora veremos en ese periodo de estabilización que hay desde marzo, abril y mayo, hay un proceso de estabilización en el cual los alemanes lo que hacen es van tomando cachitos, ¿no? Pues aquí hay un reducto que tenemos que conquistar, aquí tenemos otras trincheras que tenemos que allanar para ir haciendo un frente un poco unificado. Pero bueno, antes de eso, ¿cuál es la respuesta de Francia? Claro, el gran cuartel general francés pues se lleva una sorpresa tremenda. Esto cómo ha podido suceder, hay mucho nerviosismo. De hecho, el Estado Mayor francés dentro de la fortaleza, quien dirige esa guarnición, colapsa. No saben cómo responder, tampoco tienen con qué responder a esa lluvia artillera, a ese despliegue artillero que hacen los alemanes, porque ellos tienen algún cañón de 75 y poco más. Claro, en esos primeros días reacciona muy rápido el cuartel general francés y manda al que va a ser el gran defensor de Verdún, que va a ser Philippe Pétain, ¿no?, el general Pétain, que le envían, como digo, muy pronto. De hecho, la anécdota que tiene detrás de Pétain es que cuando llega Joffre y dice, bueno, mandar a Pétain, que es un tío de confianza, que luchó bien en el Marne, yo confío en él. Y claro, cuando le mandan a buscar al cuartel general, dice, pues este tío no está en el cuartel general. ¿Dónde estará, no? Y entonces el jefe de Estado Mayor de Pétain, que era el tío Mupillo y le conocía muy bien, se coge un coche, se marcha a París y claro, le encuentra allí en un hotel con la amante, que él no estaba casado, no estaba casado.
que francés, sí. Claro, no, él no estaba casado, pero a la postre se casará con su amante. Pero que vamos, que cuenta la anécdota de que que estaba allí, dice que subió para arriba al hotel y estaban las botas de general, estaban puestas en la puerta de la habitación, y entonces le dicen, oye, que te han nombrado defensor de la plaza de Verdún, que nos tenemos que marchar ya mismo. Y entonces a partir de ahí, pues él llega a Verdún, ve la situación, la cosa está fatal, pero Petain es un hombre que reacciona muy rápido, a la vez que ha reaccionado rápido también el Estado Mayor francés, pues digamos que ha elegido a un hombre adecuado, en el cual lo que hace es, la estrategia a seguir es básica. Hay que aguantar a toda costa y para eso necesito tropas. Entonces lo que él crea, de cierta manera, es la noria de Verdún, que es esa línea de ferrocarril, que hay una línea que une Verdún con el resto de Francia, y también se construye, ¿no?, y se refuerza una carretera, la única carretera que llega a la fortaleza, y por ahí van a pasar 2/3 del ejército francés en 1916. O sea, el servicio en Verdún va a ser casi obligatorio para todas las tropas. ¿Se llega a plantear la idea de abandonar Verdún? Y quitando eso que has dicho, tú has explicado tú del patriotismo y demás, ¿alguien dice, mira, no merece la pena? No. O sea, no estaba sobre la mesa abandonar Verdún. No. De hecho, en esta... O sea, la orden de Petain era, hay que mantener Verdún, para entenderlo. A toda costa. A toda costa. Vale, o sea, de hecho, lo primero que hace Petain cuando llega al cuartel general en Verdún es coger el teléfono, llamar a todas las tropas, a todos los oficiales que están todavía a cargo de las divisiones que están allí defendiendo a ultranza los cachitos, y entra esa marea alemana, y dice, aquí hay que resistir al 100%. Aquí no se va a retirar nadie. De hecho, la orden más, aparte de la noria, ¿no?, de todo la vía sagrada y eso que comentaremos un poco ahora, a mí siempre lo que más me ha sorprendido de la batalla de Verdún es una orden que da Petain de, a cada ataque alemán se le sucederá un contraataque francés. Da igual, ni en la hora que sea, en las condiciones que sea, da igual. Cada vez que haya o que se perciba que va a haber un ataque alemán, se iniciará inmediatamente un contraataque con tropas francesas. O sea, al final la dinámica que tú pones con eso, que eso no había existido hasta ahora en el frente occidental, si había un asalto alemán, pues se rechaza y dices, pues ya está. Peor para ellos, que han tenido bajas, ¿no? No, ahora es una dinámica de, tú me atacas, conquistas la primera línea de trincheras y de pronto sale una marea de color azul de las trincheras francesas, se baten a la bayoneta en esa trinchera que acaban de tomar los alemanes, les echan, o hay un empate, o sea, el nivel de destrucción entre los regimientos que están allí desplegados es que es brutal. Las divisiones se quedaban muy poco tiempo en Verdún, porque el nivel de desgaste que sufrían era muchísimo. Sí, digo que también, bueno, lo que piensa es que si hay que traer, como bien has dicho, si hay que traer muchas tropas y muy rápidamente, que era lo que quería, era crear una línea logística importante. Va a reforzar el ferrocarril, va a reforzar la carretera, se ven muchas fotos con camiones, a lo mejor es de más tarde, no lo sé porque es un poco mezclado, pero el tema es que van a convertir un tiempo y luego se van a retaguardia otra vez y van con tropas frescas y las otras descansan, ¿no? Sería una cosa así. Sí, es básicamente eso, es lo que llaman la noria de Verdún, en la cual pues llega una división que está completa, que está descansadita, la mantienen ahí hasta que tiene un 20%, un 25% de bajas y la extraen otra vez y la vuelven a mandar Te la cargas psicológicamente, ¿no? Te la cargas psicológicamente y la vuelves a traer a esto. Y claro, para sostener ese nivel de guarnición y de ir intercambiando divisiones y para ir moviéndola, se necesita una logística muy fuerte. Y primero va a haber esa línea de ferrocarril, se va a mejorar muchísimo. Era un ferrocarril pequeñito, no era un ferrocarril de estos grandes que fueron utilizados para la movilización del ejército francés en agosto del 14, para nada. Era un pequeño ferrocarril que había ahí para mantener un poco lo básico que había en Verdún. Pues esto se refuerza muchísimo, ¿no? Se amplía la vía, se amplían los vagones y está
este ferrocarril pues va a llevar muchas de las tropas que van a mandar a Verdún. Y de hecho, sobre todo, van a transportar por ahí pues provisiones, material más que nada. Luego, al lado de esta vía, ¿no? De esta vía de ferrocarril, pues se va a construir la llamada Vía Sagrada, que es la más famosa, la que todo el mundo conoce, en la cual es cierto lo de los camiones, que claro, se fue creando poquito a poco. Esto lo cuento yo en el libro de la Guerra de las Trincheras muchísimo más en detalle, cómo pues se van mandando al principio camiones de los ejércitos franceses que están alrededor de Verdún. Le dicen, oye, mira, cada uno tiene una sección, ¿no? Tiene un batallón dedicado a temas de automovilismo. Pues dice, oye, mira, te los vamos a quitar porque necesitamos en los camiones para el transporte de tropas y de heridos, ¿no? De heridos que vuelven de Verdún y tropas que van hacia allí, ¿no? Entonces, al final va a haber, por algunos puntos pasa un camión cada 20 segundos o algo así, para que os hagáis una idea. Y de hecho, en momentos críticos en los que se pidió muchísimo, se llegará a un camión por 11 segundos. O sea, es muchísimo. Es una movilización de vehículos enorme. Nunca en la historia militar de la Primera Guerra Mundial se había llegado a hacer algo así. Los franceses ya habían usado camiones en 1914 y coches y autobuses ya, ¿no? Los famosos de los coches del Marne, ¿no? Los taxis del Marne. Los alemanes también tenían algún camión en el que había participado en esa ofensiva al principio, pero lo que hacen aquí ahora los franceses sentarán las bases de lo que va a ser luego los ejércitos modernos, ¿no? De esas tropas motorizadas que hay en la Segunda Guerra Mundial, que se mueven con las divisiones acorazadas, etcétera. Pues esto se pone aquí ahora y de hecho una de las cosas más interesantes que tiene esta parte logística, mucho más olvidada que los combates en la fortaleza, va a ser que, claro, el ejército francés y todas las otras fuerzas armadas estaban acostumbradas a cuando había movimiento de logístico, lo que era hipomóvil, caballos, asnos, mulos que se sustraían, ¿no? O se habían contratado se habían comprado a vendedores locales o eran parte de las provisiones que tenía el ejército de remonta, y entonces lo que se hacía era, oye, necesitamos avena, necesitamos agua, ¿no? Necesitamos provisiones para alimentar a estos animales. Ahora el problema es que eso cambia y ¿cuánto aceite necesitamos? ¿Cuánta gasolina? ¿El cambio de motor cada cuántos kilómetros? Claro, porque son cosas que ya se tenían en cuenta en la época, pero claro, cuando el volumen es tan grande, cambia totalmente la perspectiva de lo que tú tienes que tener para arreglar esos camiones, para abastecerlos y para esto. O sea, cualquiera que esté interesado en esto se puede consultar en la página del Ministerio de Defensa francés. Tiene todos los volúmenes de la historia oficial francesa, que son 110 volúmenes de 1000 páginas cada uno, para que os hagáis una idea. Y el último tomo, creo que es el tomo 11, no, volúmenes dentro de cada tomo hay un montón de volúmenes, para que nos hagamos, los tomos son 11. Son muy graciosos. Entonces, el tomo 11, el último, es como el tema logístico, y ahí te cuenta un poco cómo se organizaba todo el tema de la veterinaria en los caballos, de la gasolina. Es una parte muy olvidada de la Primera Guerra Mundial. Y dentro de la batalla de Verdún también nos quedamos con la Vía Sagrada, pero no contamos con que esos camiones al final alguien tenía que echarles gasolina para que andaran, ¿no? Sí, ya veo que se innova mucho y se le da mucha importancia a estas líneas logísticas, a los camiones. Por fin, también, a ver, hace 10 años pocos camiones en Francia, quiero decir, era un arma muy nueva, aunque no disparaba, pero sí ayudaba a disparar a los demás. De todas formas, vale, reforzamos la Vía Sacra. Pero como tú has dicho, no es un frente que una de las cosas que uno se cree es un frente totalmente estático. No, hay movimientos por todas partes, y de hecho cuando se toma el fuerte de Douaumont, va a pasar poco para la contraofensiva francesa y para la estabilización, ¿verdad? Sí, una vez que terminan esos primeros movimientos, esas primeras conquistas que tienen los
los alemanes pues empiezan un proceso de estabilización. Este proceso de estabilización que empieza en marzo, o sea, literalmente ese periodo de movimiento rápido alemán ha durado una semana, y a partir de marzo y hasta bien entrado, bueno, se podría decir que claro, habría que dividir porque en esa parte de Douaumont ya no se va a mover nada el frente, va a estar así hasta que acabe la batalla. Pero es cierto que hay luego una segunda fase que empieza en marzo y llega hasta mediados de abril más o menos, que es que intentan, los alemanes han atacado por la orilla derecha del Mosa y ahora atacan por la orilla izquierda. Esa pinza que hablábamos al principio del programa, quieren llevarla a cabo. Han atacado por la derecha, ¿vale? Y ahora dicen, bueno, pues si presionando por la derecha no hemos conseguido nada, ahora vamos a atacar por la izquierda y a ver si así logramos romper la defensa. Pero, ¿qué es lo más curioso de estas operaciones que se están dando ahora en marzo y abril? Que es que ya totalmente el objetivo principal, que era desangrar al ejército francés, ya se ha perdido. Cuando estás planificando tomar posiciones, hacer retroceder a los franceses y no desangrarlos, como decías en tu carta o en tu telegrama al Kaiser, te estás saltando todas las intenciones que tú tenías, ¿no? O sea, al final cuando mandas infantería a tomar esas trincheras, porque una vez que la artillería para de bombardear, que de hecho la artillería alemana ha empezado muy fuerte, pero poco a poco va perdiendo intensidad mientras la artillería francesa va ganándola y va igualando a sus homólogas alemanas, pues se convierte Verdún en otra guerra, ¿no? de posiciones entre comillas, ¿no? Porque al final es una guerra de posiciones un poco extraña, sobre todo por el teatro que es. Está el Mosa, hay colinas, hay tal. O sea, no es el frente occidental llano que tenemos nosotros en la cabeza. Una de las operaciones que lanzan los alemanes en este momento y que va a ser importante va a ser el ataque a Fort Vaux. Fort Vaux era una fortaleza mucho más pequeña que Douaumont, era una fortaleza, no quiero llamarlo fortín, pero bueno, digamos que tenía una entidad menor, y que en este caso los franceses, claro, avisados y ya recompuestos de esa primera embestida, pues se van a defender aquí con uñas y dientes. Aquí la defensa de Fort Vaux pues, se va a llevar a ultranza. De hecho, los alemanes van a tener muy difícil conquistar este sitio, porque van a defenderse a lo largo de, creo que va a ser una semana y pico, que dices, bueno, tampoco es mucho tiempo, pero para los alemanes que habían empezado tan bien, que habían empezado tan rápido, que habían empezado de una forma, pues eso, muy ligera, ahora se encuentran con que una compañía francesa se queda ahí encerrada, no quiere salir y tienen que ir conquistándola poco a poco. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dicen, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Sí, hombre, es Casus Belli Fans, sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans, ¿no eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro, 600 episodios a medio céntimo cada uno, yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura.
flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en La Trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Y tienen que ir conquistándola poco a poco. Y ese poco a poco va a ser... ¿Interminable o qué? Se va a alargar muchísimo. Y de hecho no van a sacar nada en esto. Vale, los van a rendir. El Fortín al final se acaba rindiendo. Y lo toman y ya está. No hay ninguna consecuencia. Esto es lo que también pasa en esta batalla, va a ser una constante. Los alemanes toman un puesto, pero no hay ninguna consecuencia ni operacional, ni táctica, ni estratégica, ni nada. No hay ningún tipo de eso, ¿no? De resultado tangible. De hecho, en la otra zona, en la zona donde van a atacar en la orilla izquierda, todos los combates, aquí no hay grandes fortines, pero todas las fortalezas, todas las batallas y todos los enfrentamientos se van a dar en un sitio que se llama la Colina del Hombre Muerto, ¿no? Tremendo nombre. Sí. El nombre original creo que es la cota 304, ¿no? 304, exacto. Iba a decir 303 o 304. Sí, bueno, por un metro tampoco. A lo mejor con dos proyectiles se quedaba. Y si son pies, ya menos todavía, ¿eh? Entonces, o sea, al final Verdún a partir de mediados de abril, después de la conquista de Fort Vaux, pues se va a llegar a una etapa en la cual el frente está totalmente estabilizado, no hay ningún tipo de avance, va a ser el inicio por la puerta grande de la guerra de desgaste que luego vamos a ver en el Somme, que luego vamos a ver en esas batallas que antes he mencionado. De hecho, hay un cambio de paradigma incluso en el estrato militar. Contaba un oficial del Estado Mayor que los mapas que se entregaban a las tropas, que estaban en Verdún, llegaron a tal nivel de precisión que dice, ya poníamos que había hasta un árbol, ¿no? Hasta ese recodo que hay ahí está dibujado en el mapa, porque eran muy, muy precisos, porque sabían que los avances pues no iban a ser ni mucho menos grandes, ¿no? Y luego, después de esta cota, de este hombre muerto, cota 304, has entrado en algo que, bueno, luego comentaré un poquito de la guerra aérea, que sabes que es lo que me apasiona un poquito, lo que me mola, pero sí que es verdad que se empezaba a utilizar, ya me adelanto, mucho la aviación. O sea, ya se utilizaba la aviación para observación de artillería, pero ahí ya era masivamente, ahí ya era muy, muy preciso, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, Pétain dará otra orden durante la batalla, que va a ser que a las fuerzas aéreas francesas, si nos echan del aire, perderemos Verdún. Si no podemos defender el aire de Verdún, tener en cuenta que vamos a perder
la fortaleza. Aquí ya no hay, no solo decir a la artillería, comunicar a la artillería dónde están las posiciones del enemigo. No, aquí ya cada vez más los cazas franceses, los SPA, ¿no? Los famosos SPA, Sí. Se van a meter de lleno en atacar la retaguardia, en ametrallar las tropas que vienen desde esas posiciones preparadas por los alemanes, donde tienen las provisiones, pues, atacar esos sitios, por supuesto defender a las baterías propias de los reconocimientos aéreos alemanes. O sea, en el cielo de Verdún se lucha otra batalla igual de sangrienta para los pilotos, ¿no? Que encima a principio de la guerra pues han vivido, entre comillas, bastante bien. Era bastante difícil derribar un avión porque no había medios con qué hacerlo, medios especializados, pero claro, en 1916 eso ya es eso es la prehistoria de la aviación. En año y medio ha evolucionado totalmente a una cosa distinta, en la cual las tropas luchan, los pilotos luchan en el aire con una agresividad brutal, y de hecho sin paracaídas y sin todo este tema que es que a uno se le pone también la piel de gallina. Y sin una triste plancha de blindaje, ¿eh? Era todo maderita. Todo madera, ¿no? Todo madera, cáñamo. Bueno, madera, tela y poco tela, más. Sí. Bueno, y el motor. Que el motor de los motores de esas épocas hay que verlos, ¿eh? Hay que verlos porque son divertidos. Yo qué sé, a ver, que sí que vamos a ver los primeros ataques, no son los primeros ataques de interdicción, es decir, de ataque a la retaguardia enemiga cuando va avanzando, pero sí que que son los, digamos, bien organizados, ¿no? A un nivel muy grande, muy regular de ir atacando, pues igual que los alemanes también atacaron la vía sacra con bombas ligeras de 25 o 50 kilos o cosas así, y tenía mucha razón, por dos razones principales, de que si perdemos el cielo podemos perder Verdún. Primero porque estamos ciegos, y luego porque pueden insistir en esta táctica de interdicción. Lo que pasa es que también sí que es verdad que se le dio demasiado, digamos, querían correr demasiado con la aviación. Va a hacer esto, va a empezar a bombardear. No. Espérate, que todavía no hace tanto daño, ¿no? Con esas bombitas es fácil que la gente se esconda y que con los propios fusiles y con un fuego de fusilería bien coordinado cayesen muchos aviones también, ¿no? Pero bueno, que empezaba a tomar allí importancia la aviación. Podemos pasar en los flancos, ¿no? Porque tenemos que, ya me has dicho que teníamos ataques en el margen occidental, en esta cota 304, en el Hombre Muerto, y vamos a tenerlo también en el oriental, en Fort Vaux, ¿verdad? Sí, ahí justamente, como comentaba cuando comentaba, lo mencionaba al principio, sí, que Fort Vaux, que ya digo que es una fortificación bastante más pequeña que Fort Douaumont. Si Douaumont tiene para bastante, yo creo que varios miles, si no me equivoco, Fort Vaux pues tiene para medio millar, un poco más de medio millar de guarnición, ¿no? De tropas ahí que defienden esta zona. Y Fort Vaux era pues otro de los tantas fortificaciones que había en toda la línea de Verdún. ¿Y qué ocurre? Que los alemanes, una vez que agotan el avance hasta Douaumont, pues se centran en Fort Vaux en abril, ¿vale? Del 16. Y pues aquí los franceses están alerta, se defienden con uñas y dientes, como había comentado, y se las hacen pasar bastante mal a los alemanes, porque ellos pensaban que se iban a rendir muy rápido, pero no es así. El general Reynal, que es el que dirige a la guarnición de Fort Vaux, los va a dirigir con mano de hierro, los va a dirigir también animándoles a seguir, ¿no? A seguir luchando, porque quizás venga la ayuda. De hecho, son capaces de mandar a un mensajero a la retaguardia francesa para pedir ayuda y para contar cómo estaban las cosas, porque estaban aislados, porque todas las líneas telegráficas y demás habían sido destruidas y no podían comunicarse con el exterior, ni tampoco tenían palomas mensajeras, o no tenían conocimiento de que hubieran llegado, ¿no? Porque no hubo ningún mensaje de regreso.
y mandan a un hombre que consigue zafarse de las patrullas alemanas y de los bombardeos y avisa, ¿no? De, oye, nos está pasando esto, pero cuando llega la ayuda, pues es demasiado tarde y se ha rendido. Forbau se rinde hay más de 500 supervivientes. ¿Y por qué? Dices, hombre, si había espacio para 500 y sobreviven más de 500, ¿cómo es posible? Porque Forbau no solo está la guarnición, allí había llegado todo el mundo, claro. Muchísimos soldados habían venido, no huyendo, sino, hombre, me tengo que refugiar en algún lado para que no me bombardeen ni me maten los obuses. Entonces, allí dentro había muchísimos soldados. Claro, al haber tantos soldados, las provisiones que tienen, tanto de armamento como de comida, incluso de oxígeno, que se empieza a agotar porque tanto el humo de fuera como la gran cantidad de gente que hay dentro, hace que la defensa sea corta, intensa, pero corta, y se rindan a los alemanes. De hecho, Rainal, se rendirán con todos los honores, les harán el pasillo los alemanes para que, con todo, ya digo, con las banderas al frente, con las banderas, eso. Y los fieles con sus armas, ¿no? Exacto, a Rainal los soldados alemanes le quitan el sable, pero él se entrevista poco después de la batalla, unos días más tarde se entrevista con Little Willy, con el hijo del Kaiser, y bueno, están allí los dos porque Little Willy sabía francés y estuvieron ahí hablando y charlando un poco, y pidió el príncipe heredero, ¿no? Pidió que le devolvieran el sable porque no tenía ningún esto. De hecho, también uno de los supervivientes de Forbau va a ser la mascota que tenía el general Rainal, que era un perrete, ¿no? que tenía allí y que incluso sobrevivió también a todo el tema, no al gas mostaza, al gas cloro, que no hubo aquí en este caso, sino a todo el tema ese de las destrucciones, a todo el tema de la ventilación que había sido destruida. Entonces los soldados usaban máscaras de gas adentro para no respirar el polvo tampoco, que eso tampoco es sano, y entonces pues el perro también tenía su propia máscara de gas para poder aguantar ahí esto. Y bueno, digámoslo así acaba la epopeya de Forbau. Y ya digo, después de esos flancos, ¿no? Se agota por el centro, se agota el ataque principal por la derecha y se agotan los flancos y no hay mucho más movimiento. Es decir, luego lo que va a haber es una serie de ataques, contraataques que se va a extender durante meses hasta el verano, pero que no va a haber mucho cambio en el frente, en la zona oriental de Verdún, ¿no? En la izquierda, en el occidente, en la izquierda va a haber una serie de batallas que a mí siempre me llama la atención, que es que después de tomar la colina del hombre muerto, las batallas se van contra otra colina, que es la colina de las termitas. Que es que esto, a mí no lo he leído en ningún lado, ¿vale? Pero creo que es un poco, si recordáis el Senderos de Gloria, la colina que tienen que tomar los soldados franceses es la colina de las hormigas, no esto. Entonces, quizá aquí hubo un poco porque también hubo batallas muy sangrientas, hubo enfrentamientos muy sangrientos en esta colina de las termitas, y que puede que sirviera de inspiración, nombre, ¿no? sí. De inspiración para crear ¿no? para llamarlo, para identificar así a esto, a la película, ¿no? La zona donde luchan allí los protagonistas, que es una tontería, pero bueno, que a mí siempre me ha llamado la atención cuando ves los mapas originales de la época y pone ahí, ¿no? Les termites, ¿no? Y es bastante gracioso. Pero aparte de eso, llegado el verano no hay ningún cambio en Verdún. Verdún, llegado el verano, pasa de ser un frente prioritario a un frente, a una zona prioritaria, a una zona secundaria, porque una vez que pasa toda esa avalancha alemana, pero ya se le coge la medida, los franceses dicen, pues esto ya está estabilizado y ya está. Y de hecho a Pétain le relevan del mando, no porque lo haya hecho mal, sino porque lo necesitan en otro lado. Y llega a su vez pues Robert Nivelle, que va a ser el que lleve a cabo las últimas ofensivas. También va a llevar esas últimas ofensivas con una reducción drástica de los efectivos que han mandado a Verdún durante todos estos meses, porque esa noria que tiene
que instituyó, ¿no? Que creó Petain, y eso se va deshaciendo poco a poco porque Joffre vuelve a decir, oye, mira, vale, Verdún ya está a salvo, entre comillas, no creemos que vaya a haber aquí grandes y empieza a sacar tropas, empieza a darles más descanso y sobre todo empieza a enviarlas al Somme, ¿no? Donde va a haber la gran ofensiva que empieza el 1 de julio de 1916. Sí, porque ahí, claro, empiezan a cambiar las necesidades. El Somme, corrígeme si me equivoco, aunque ya hablaremos de esta batalla, por supuesto, pero no se diseñó exactamente para suavizar, sino que ya se había diseñado y, bueno, pues ya de paso, escucha, suavizamos un poco la presión sobre Verdún, ¿verdad? Es verdad que se ha citado bastantes veces que el Somme se lanzó para auxiliar a Verdún, ¿no? Que se lanzó más rápido y que, bueno, que hubo una intención ahí de liberar de los ataques alemanes a Verdún. El caso fue que, y la verdad es que en diciembre de 1915 ya hay unos planes para atacar en el Somme y de hecho en la elección del 1 de julio se toma sin ninguna prisa. No hay ningún tipo de... Verdún no es ninguna motivación para atacar en el Somme. No hay ninguna motivación. Esos planes estaban ya diseñados de mucho antes de que los alemanes atacaran Verdún. Lo que sí pasa, y esto sí es cierto, es que cuando ocurre el ataque en Verdún, claro, los franceses que iban a apoyar el ataque británico con un montón de divisiones, con todas esas divisiones que se están desangrando en Verdún, pues claro, ahora se están desviando a Verdún en vez de desviarse al Somme, que es donde iban a tener que participar en primera línea. Entonces, claro, esa es la única cosa que tiene de relación el Somme y Verdún a priori, porque claramente cuando se lanza la ofensiva del Somme, y ya hablaremos de ella en algún otro programa, hombre, claramente los alemanes dicen, es que no podemos, ya no podemos mantener la presión en Verdún y también aguantar en el Somme, es imposible, dos grandes batallas no podemos llevarlas a cabo, ¿no? Y es justamente en esta fecha, cuando se lanza el Somme, cuando Verdún ya empieza a perder toda la trascendencia que ha tenido desde el principio del año, empiezan a sacar tropas y no solo a sacar tropas, las bajas no se reponen. La artillería que ha sido tan fuerte en febrero se empieza a desplegar en el Somme. La artillería que queda, en vez de recibir sus 100 proyectiles al día, pues recibe 10. Y las cortinas de artillería que disparan, que bombardean a los franceses, eso ya deja de esto. Mientras tanto, los franceses han ido reforzando y aunque ahora con el Somme les van quitando un poco de recursos, han hecho una masa lo suficientemente fuerte para que superen a los alemanes, que los alemanes, ya digo, que dejan de reforzar al quinto ejército y se convierte en una especie de esqueleto, de carcasa, porque por dentro no tiene gran cosa. Y a partir de después de verano vamos a tener dos grandes cambios. Y ya con esto entramos en la fase final de la batalla, que es, primero, que a Falkenhayn se lo quitan del medio. Dice, mira, lo tuyo de Verdún no ha funcionado. No ha sido un desastre, no han logrado doblegar a Francia. Encima ahora la ofensiva que hemos tenido en Verdún, en el Somme, perdón, y no solo eso, que hemos dicho que los rusos estaban golpeados, que no iban a poder levantar una ofensiva, ni iban a poder poner en marcha ninguna cosa seria después de los combates de 1915, y encima nos lanzan la ofensiva de Brusilos, que ha hecho retroceder a los austrohúngaros y nos tienen tiritando. O sea, mira, no te tienes que ir del Estado Mayor. Ojo, no le echan, no le dan la patada y dice, venga a tu casa. No, Falkenhayn será el responsable de la caída de Rumanía y luego le mandarán a Turquía a defender Palestina de los británicos. O sea, este hombre, lejos de acabar, tiene una carrera militar todavía bastante grande en la Primera Guerra Mundial. Pero a su vez, después, una vez que le han echado del alto mando, pues viene Paul von Hindenburg y viene también Erich Ludendorff, ¿no? Viene Ludendorff también, ese tándem que vienen con un objetivo claro, cerrar Verdún. Hay que cerrar Verdún, es una herida sangrante, como lo dice Hindenburg, y esa iniciativa que ellos han tenido desde el principio de año, pues pasa a los alemanes. A los franceses. Y los franceses, con Robert Nivelle a la cabeza, pues organizan una serie de ofensivas que
básicamente el objetivo que tienen es eliminar todos los avances que han tenido los alemanes, tanto en la orilla occidental como oriental. Y a partir de noviembre, diciembre, pues los franceses van ganando terreno porque no tienen... ¿Hay resistencia? Sí hay resistencia, pero no es grande, porque los alemanes ya no defienden como antes, no esto. Y en torno al 17 de diciembre, casi en la Navidad de 1916, se da por concluida, entre comillas, la batalla de Verdún, ¿vale? O sea, ¿por qué digo vale tal? Porque ahí siempre va a haber combate siempre, no... ya no va a ser un frente tranquilo, van a estar siempre con la mosca detrás de la oreja, tanto unos como otros, después de todo lo que ha pasado a principios de año, claro. Y vamos, si quieres, con la cuenta del carnicero, a ver qué bajas tuvieron. Bueno, pues las bajas están bastante igualadas. Tenemos, por un lado, 350.000 bajas de la parte francesa y tenemos también unas 340.000, 330.000 por la parte alemana. Cualquier plan que dijera Falkenhayn de que había que desangrar a Francia se va por el sumidero, ¿no? Es verdad que Francia se ha desangrado en Verdún, pero en cambio lo que no hace Francia es desangrarse en el Somme. Al tener que elegir entre el Somme o Verdún, ellos no se comprometen al máximo en el Somme. Entonces las bajas son 350.000 más las que haya en el Somme, que serán también muchas, pero no todas las que iban a ser si estuvieran todas las divisiones. Y los alemanes tienen eso, unas 330.000, 340.000, o sea, no es una diferencia ni siquiera abismal, es que no es una diferencia, es ridículo los números entre unos y otros. Y no solo eso, sino que los alemanes pierden 350.000 o 340.000 en Verdún, vale, entre muertos, heridos y desaparecidos, ahí hay que cribar un poco los números, pero es que luego están luchando en el Somme y en 1916 se dice que muere el ejército regular alemán de preguerra, ¿no? Después de 1916, el ejército alemán va a estar compuesto por jóvenes reclutas que van a tener mucha vitalidad, ¿no? Y que van a conformar las tropas de asalto luego que van a darles esas victorias en el 18, pero que, digámoslo así, ese ejército regular, esos 750.000 hombres que han conformado el ejército de paz de Alemania durante la paz armada, desaparece en el Verdún y el Somme. Las bajas en 1916 para ellos son brutales. Y no solo brutales, sino que no pueden ya reponerlas al ritmo que lo hacen los aliados, que también están sufriendo lo suyo, pero siempre puedes traer más tropas de la India, siempre puedes traer más tropas de Indochina, siempre puedes traer más tropas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Siempre hay opciones a enviar de capital humano de otras partes. Y de colonias, porque claro, yo sepa, a ver si me acuerdo, senegaleses, por ejemplo, casi seguro que... Vietnamitas, indochinos... Pero aquí en especial, senegaleses, o sea, los tiradores senegaleses, marroquíes y argelinos. Luego sí. En otros frentes también, sí. Lo que has dicho tú, o sea, de todas las colonias rebañan y los británicos también, vamos. Totalmente. O sea, por eso digo que los alemanes no tienen esa posibilidad de retomar o de tener capital humano de sus colonias, ¿no? Que tenían pocas, pero bueno, algo hubieran hecho. No tienen esa posibilidad y entonces eso se acaba notando porque tienen que tirar de sus propios recursos humanos dentro de Alemania, que Alemania tiene en esta época una demografía mucho más grande y mucho más amplia que Francia, ¿vale? Pero claro, no pueden luchar contra todo el imperio colonial francés ni pueden luchar contra todo el imperio colonial británico. Y claro, eso marca la diferencia. Y claro, a partir del Somme, los alemanes van a estar fastidiados y sobre todo van a tener bastante miedo a que vuelvan a repetirse batallas de este estilo. Las grandes batallas del 16, ¿no? Como las llamaba aquel académico francés, Franchet Cochet, las llaman la época de las hiperbatallas, ¿no? Porque son batallas enormes de meses, que requieren millones de hombres, que requieren toneladas, miles de toneladas de recursos, ¿no? Que no es la batalla típica
decimonónica, ¿no? De que dure 3 días, de Austerlitz, de Leipzig, no es eso, ¿no? Son batallas enormes que sabes cuándo empiezan, pero no sabes cuándo acaban. Y claro, Verdún y el Somme terminan con cualquier... No terminan con las opciones de Alemania en la guerra, ni mucho menos, pero es un golpe muy duro. Es un golpe muy duro a nivel moral y a nivel humano es tremendo, es tremendo. También para el alto mando alemán supongo que será, como has explicado, decir, bueno, se nos están acabando las ideas, vamos a tener que cambiar otra vez de oficialidad, ¿no? Claro, ahí es donde comentaba que... Tú lo has dicho antes, en el Ludendorff vienen los otros que le han hecho de escándalo en el este y dice, a ver si esta gente es sangre fresca, que no que sean más muy frescos, eran igual de viejos que los otros, pero como han hecho una guerra más de movimiento en el este, pues a ver si lo pueden traer también al oeste. Por supuesto, pero lo que va a traer Ludendorff y Hindenburg a esto, al frente occidental, va a ser la típica política de, mira, en el frente occidental por ahora no podemos hacer nada, porque ellos son, ojo aquí, que es importante, son 2 generales orientalistas, son 2 generales que sus grandes victorias han sido en el este contra los rusos. Entonces, en 1916 lo que hacen es, mira, Verdún lo cerramos y lo cierran así, tal cual, vamos a intentar aguantar lo que podamos, porque aquí también hay un cambio de paradigma en cómo concibe el ejército alemán el frente occidental. Hasta entonces se defendía a ultranza cualquier metro. Un metro de trinchera se defendía a ultranza. La debilidad, ¿no? Es decir, para no mostrar debilidad al enemigo, se pasaba por defender el territorio, como digo, hasta el último hombre, y no podía perderse nada, porque eso, si perdías un trocito, dabas un mensaje de que a lo mejor ya estabas renqueando, y eso no era así. Pero a partir de 1916, a partir de estas 2 ofensivas, el ejército alemán dice, bueno, pues si perdemos un trozo, pues lo perdemos. Lo que no podemos hacer es tener 600.000 bajas o 1 millón de bajas en un año, ¿vale? Porque es que entonces, cuando queramos ganar la guerra o queramos dar un golpe, no vamos a poder hacerlo. Entonces Hindenburg y Ludendorff lo que hacen aquí es que, mira, cuando llegan ellos en agosto, el 30 de agosto se presentan allí en el OHL, ¿no? En el Estado Mayor alemán, y dicen eso, que de 1916 no va a haber ofensivas, ya no va ningún tipo de ofensiva va a haber en el frente occidental, y en 1917 tampoco. Vuelven otra vez a la defensa, vuelven otra vez a defender el terreno, no a ultranza, pero digámoslo así, no vamos a tomar la iniciativa y vamos a continuar luchando en el este, que creemos que va a dar mejores frutos, y de hecho pues así va a ser, ¿no? Porque en el 17 ya lo veremos, pero se retirará Rusia, ¿no? de la guerra, y eso es lo que va a permitir finalmente a Ludendorff y a Hindenburg, pues decir, ahora sí podemos golpear. Pero todo viene a raíz de Verdún y de sus consecuencias, y por supuesto también del Somme. Esa batalla que se pensaba que iba a romper los corazones de los franceses, al final lo que pasa es que rompe la mente de los alemanes. Me gustaría también nombrar el apoyo de otros países. Bueno, realmente otros países, el Reino Unido, que aportó un poquito de artillería en el frente occidental, bueno, vale, sí, vale, pero vale. Sí que igual que los rusos pidieron a Francia en el 1915 un ataque para distraer a tropas que les perseguían durante la gran retirada rusa del 15, sí que Francia le pide por el mismo motivo algo azar. Dice, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Y no es la Brusilov, sino que va a ser la primera va a ser la ofensiva del lago Naroch, que va a ser del 5, tengo apuntado aquí, del 5 al 10, a ver si es gregoriano esto. No, digo bien. Del 5 al 17, ya hombre, es que más de una vez nos hemos equivocado, ¿no? Del 5 al 17 de marzo del 16, que son derrotados. De nuevo, pero sí que es verdad que va a distraer a un montón de alemanes y van a desviar, van a hacer igual que la vez pasada también, vamos a desviar a las ofensivas que vienen los rusos, ¿no? Y desvían una serie de unidades. Y bueno, pues eso, sobrecargar la logística, son unidades que no llegan al frente, que podían haber llegado antes, etcétera. No sé hasta qué punto, qué porcentaje puede tener de la victoria francesa, pero sí que
pues es estas operaciones a nivel estratégico se hace, ostras, pues no me iba muy bien atacar, pero envía el ejército. Vamos a ver qué pasa. Bueno, bajas, no muertos, no, bajas. Rusas, 20.000 bajas alemanas. No logran... Hay que decir también que esto que comentas me viene muy bien porque ¿por qué también los rusos y también incluso los italianos y todo el mundo lanza ofensivas cuando después de Verdún? Porque en noviembre de 1915 se han reunido ha habido una reunión interaliada en el cuartel general de Joffre. Y en estas series de reuniones interaliadas en las que han enviado cada miembro aliado ha mandado a dos miembros, ¿no?, de su Estado Mayor, se han reunido allí y han estado hablando de cómo va a continuar la guerra, ¿no? Esto ya te digo, estamos hablando de noviembre de 1915. Primero, que es la primera vez en la Primera Guerra Mundial en la cual, y yo creo que desde época de Napoleón, en la cual hay una serie de aliados que luchan contra un enemigo en común y que intentan llevar a cabo una guerra unificada, intentan llevar una dirección unificada porque saben que Alemania es muy poderosa, pero ellos son más y que eso pues tiene que valer para algo y que si se coordinan bien pues pueden golpear. Y lo que más sale de allí, de estas reuniones, el acuerdo estratégico que se lleva a cabo es que si hay una ofensiva alemana en algún punto del mapa, le sucederá una ofensiva aliada en otro lugar del mapa. Es decir, en este caso hubo un ataque en Verdún. ¿Qué pasa? Esto se pone en marcha y claro, los rusos tienen que atacar, los italianos tienen que atacar y también los británicos pues tienen la obligación de atacar. Pero bueno, ellos ya tenían en marcha el plan del Somme, ¿no?, que iba a ser una gran batalla, pero los italianos también atacan otra vez en el Isonzo y también está pues, ¿no?, lo que estabas comentando tú de las operaciones estas rusas y que luego vendrá la gran ofensiva Brusilov, que va a golpear muy, muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, tantos frentes es difícil de llegar, por mucho que fuese considerado tal vez el ejército más preparado. Yo pienso que hasta ese momento era el ejército más preparado casi de la historia. Vamos, incluso más que de los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial alemanes, que eran muy efectivos, pero como este ejército alemán, a mí me parece totalmente increíble lo bien preparado que estaba. Sí, totalmente. Y luego, si queréis, hago un pequeño resumen de la aviación en esta parte, aunque ya hemos dicho la gran mayoría de aspectos. Ya has adelantado que por primera vez también se hablaba de mantener el aire, ¿vale? De dominio aéreo, que eso se veía todavía los aviones como un poco, bueno, que vayan a observar, o mira, que este no lo observe, pero bueno, yo creo que se habló de superioridad aérea, si quieres. Vamos a empezar el año con los Fokker Eindecker alemanes y los Newport 11. Y ya vemos eso, ¿no? Como esa transición de simplemente misiones de observación a combate aéreo activo, todo lo que sea, a todo lo que se mueva, absolutamente, ¿no? Porque, bueno, pues al principio era vamos a proteger a los observadores, ahora necesito todo el área para que puedan ir los observadores, porque no puedo simplemente hacer una escolta de algunos. Ya hemos visto que los aviones pues guiaban el fuego de artillería, por ejemplo, a los alemanes, localizaban los blancos para los obuses Big Bertha, no desperdiciaban ni uno hasta que la aviación haya podido decir, vale, te has pasado aquí o tiene que ser un par de grados más al este. Y también el servicio aéreo francés va a priorizar las misiones de fotografía aérea. Es lo que decías, sabían hasta el último recodo, pues también muchas veces aparte de acercarse y mirar por binoculares, pues también por la aérea, que normalmente no era fotografía, a ver, que simplemente era un tío detrás en un mapa dibujando un poquito dónde estaban las cosas y haciendo dibujitos. Todavía estamos ahí, las cámaras eran súper grandes, eso pesaba casi una cámara con las lentes que necesitaría para fotografiar
desviar bien a lo mejor a 500 metros, era más pesado que el avión. O sea, eso no podías hacerlo. Entonces hay un momento que van a... claro, la aviación es una cosa que está evolucionando muy rápidamente. De este azote Fokker que llamaban, iba a haber cierto contraataque a partir de los BB, los por 11, que iba a agrupar los cazas en escuadrillas, ¿no? Estas escuadrillas, y decir también que la esperanza de vida de un piloto en Verdún era de pocas semanas, mejor de 3, 4, 5 semanas. Antes habías dicho que se paseaban en el avión, ahora no, ahora es interesante. Pues si hacemos una pequeña evolución de la batalla, de febrero a abril del 16 hay un dominio alemán inicial en el aire, gracias a los aviones Fokker, y ojo, y al entrenamiento también de los pilotos. Se ponen las pilas los franceses y consiguen sus frutos ya a partir de mayo, que recupera la ventaja con tácticas muy agresivas. Van a haber un montón de formaciones organizadas, no los vuelos individuales a los que estábamos acostumbrados, y van a sacar también pues nuevos sistemas con mejor armamento, mejores motores. Recordemos el que decías tú, ESAU, el SPAD, el S7 con el motor hispano-suizo, ¿vale? Que se diseña en Barcelona y se construye en Francia. Y ahí podemos demostrar un poquito que a partir de ahí va a ser esencial la coordinación del aire y tierra. Y lo veremos luego en sucesivos conflictos, y hoy en día también. Si no hay una coordinación entre uno y otro, no existe. Y ya por último, las pérdidas, si quieres. Francia va a perder unos más o menos 200 aviones y Alemania unos 150, con lo que vemos que Verdún llegó a ser, pues digamos, una prueba, ¿no? Un laboratorio de tácticas, de aviación, de estrategia, también de nuevas doctrinas. Aunque todavía, evidentemente, la infantería y la artillería iban a seguir siendo decisivas, pero claro, consolida el avión ya como una herramienta militar que sí o sí lo tienes que tener. No es un pequeño apéndice solo para la artillería, e incluso es cuando empiezan a darle vueltas, pero bueno, esto tendría que ser una fuerza aérea independiente, y ya empiezan a ver esas tortas. No sé si me dejo algo, porque lo he hecho muy somero, Ismael. No, yo creo que está, el resumen que has hecho de todo el tema aéreo, que yo lo he dejado bastante de lado, hemos dado unas pinceladas. El próximo libro, Ismael, ya está faltando, ¿eh? La guerra aérea de la Primera Guerra Mundial. Ay, qué interesante. Molaría mucho, debo decir que molaría mucho, pero todavía tengo tantos temas todavía por escribir de tierra, porque... A mí el tema aéreo no es que no me parezca interesante, al contrario, pero me parece complejo, me parece que tienes que tener un pequeño don para hacerlo, para hablar de ello, y yo veo que Dani lo tiene porque da buenos datos, sabe narrarlo, y bueno, hay que hacerlo también ameno, ¿no? Porque el tema aviación y eso... más allá del Barón Rojo y eso, es también lo que comenta Dani, ¿no? Las tácticas, la fabricación, y en este caso cómo actúas o cómo se intercede la aviación en esta batalla, ¿no? En concreto en Verdún y luego ya en el Somme, que esas tácticas agresivas, más allá de dibujar, ¿no? El copiloto o el piloto, hacer ahí unas marquitas en el mapa que tiene a bordo con un boli rojo, pues, o un lápiz rojo, perdón, pues claro, es mucho más que eso, porque el Barón Rojo y este tipo de personajes que son tan conocidos, pues es una persona única que sí, que tiene la anécdota, hay que darle el honor que sea de haber derribado 80 aviones, o al menos eso dicen las cifras entre comillas oficiales y que se comentaron después de la guerra. Pero hombre, yo aquí es donde voy, ¿no? Que también que eso se ve en el libro, en la Guerra de las Trincheras, y también debe verse también en cuestiones aéreas y eso, aunque yo trate las terrestres, que es el conjunto, ¿no? Que es lo que más importante, y bueno, yo creo que Dani ha hecho un resumen bastante bueno, y de hecho
algún día podríamos hablar de eso, ¿no? De la Primera Guerra Mundial en el aire. Y yo encantado, vamos. Vamos, yo creo que estaría bastante chulo, sobre todo cómo empieza y cómo acaba finalmente, que creo que es una historia brutal, mucho más interesante que la de la Segunda Guerra Mundial, si me permiten decir aquí los oyentes y esto, ¿no? Es más de pioneros, digamos, de cómo empiezan con un con un motorcito de cacota y una pistola y una piedra y un ladrillo atado a un... Y un ancla, recuerdo que una vez explicaron un ancla. Sí, un gancho también, un gancho colgado a los aviones que van a salir al final de la guerra. La evolución es bestial. Y ya la Segunda Guerra Mundial es otra historia. Totalmente diferente, es otra historia. Es otra historia totalmente distinta. Que aprovecho para recomendar un despertaferro que, por cierto, estamos sorteando para fans en los sorteos mensuales, que es el de la guerra aérea en la Primera Guerra Mundial, que está, la verdad que es imperdible, es un... no sé, está muy bien escrito y entiendes, aunque no profundiza muchísimo, evidentemente en una revista no puedes hablar con propiedad de toda esa evolución, pero sí que te haces una buena idea, vas bien armado para hablar de cualquier cosa de que sea aviación de la Primera Guerra, tanto de la evolución de forma, digamos, hablando de ingeniería, ¿vale? De mecánica, de motores, de estructuras, hasta las tácticas, las doctrinas y, bueno, para qué servía un avión al principio y, como tú has dicho, para qué servía un avión al final. Exacto. Y yo creo que si no tenemos mucho más, ya tenemos 6 semanas para preparar el próximo, ¿verdad? Por supuesto. Yo apostaría que continuemos una serie que hemos empezado, que creo que ha gustado mucho, de la sociedad en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y creo que haremos, me gustaría hacerlo porque Verdún tiene mucho también en el tema social y luego también el SOM, que también cuando lo demos, y va a quedar así completito y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Fantástico, entonces. Bueno, pues Ismael, yo creo que lo concluimos aquí. Ya lo concluimos aquí, como ha acabado ya la batalla de Verdún. Si te parece también bien a Esau, antes de volver a la trinchera de nuevo. No, me han dicho que me vaya con la flota británica, que vamos a saltar el puerto de Seabrook. Dice que es una operación sencillísma, no hay ningún problema. Coser y cantar. Coser y cantar. En inglés, pero en coser y cantar. Sí, coser y cantar. ¿Tú qué piensas, Ismael? A saltar el Seabrook va a ser facilísimo, ¿no? Sí, vamos, te doy todas las opciones de que va a ser un paseíto solo. ¿Ves? Si es que me estoy yendo desde los mejores sitios de la Primera Guerra Mundial. Desde luego, te las comes todas. Desde luego te enviaremos un sitio que se llama Galípoli, que es divertido también. O sea que ya lo veremos por ahí. Bueno, pues Ismael, Esaú, muchas gracias por traérnoslo y nos vemos en la próxima de esta serie de la Gran Guerra. Hasta la próxima, esto es Gasos.